Buenas tardes, caballeros y señoritas. Vamos a comenzar el último ciclo de conferencias que esta tarde va a versar sobre temas de cloud y edge computing. La primera conferencia la va a impartir Fidel Jesús Fernández, que es el director de transformación de IT de Telefónica y que nos va a contar todas las cosas que están haciendo sobre los temas de edge computing para proporcionar nuevos servicios a todo tipo de clientes, entendiendo por todo tipo de clientes, a las empresas, a los clientes residenciales, etcétera. Por lo tanto, nos va a contar los problemas que una telco pudiera tener para dar esos servicios si los diese desde un cloud distante al punto final de los clientes, y por lo tanto nos va a contar qué ventajas les aporta el tema del edge computing. No tengo mucho más que añadir, simplemente darle las gracias a Fidel por su presencia aquí y aprovechar para hacer todas las preguntas que creáis necesarios y que os pueda clarificar qué es el mundo del edge computing. Fidel, todos tuyos. Entonces espero que lo que os voy a contar os resulte interesante y lo dicho, mientras hable, cualquier duda, cualquier cuestión, me paráis, me interrumpís y yo intento resolverla, ¿no? Y si me preguntáis algo tan complejo que no soy capaz de resolverlo online, pues tomaré nota y os lo intento pasar por correo, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, oye, decía Luis, ¿no? Un ciclo, ¿no?, de conferencias alrededor del cloud y del edge computing, y yo quería empezar hablándoos precisamente de cloud, porque yo creo que esto es algo que no es una sorpresa para ninguno de los que estáis aquí, ¿no? Estamos en un momento en el que el cloud computing pues es el gran hype del sector, ¿no? Todas las empresas pues estamos dándole vueltas a cómo sacar el máximo valor a lo que nos ofrece el cloud. La aproximación, sobre todo en las grandes empresas, está siendo hacia un modelo que le denominamos cloud híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, una empresa como la mía, ¿no?, que es Telefónica, pues llevamos años desplegando infraestructuras en nuestros propios CPDs, tenemos nuestras centrales, entonces sería imposible, ¿no?, un planteamiento de Big Bang en el que cojo y me lo llevo todo a la cloud. Entonces lo que hacemos es una aproximación híbrida, y vuelvo a repetir la palabra, en la que algunas cargas, algunos sistemas nos los llevamos a la cloud y otros permanecen pues en modo on-premise, ¿no?, que es el término que habitualmente utilizamos. Y conformamos una arquitectura en el que conviven los dos ecosistemas, la cloud y el entorno on-prem. ¿Y por qué vamos a la cloud?, ¿no? Una empresa como Telefónica, ¿no?, que lleva años desplegando infraestructuras, que tenemos nuestros propios CPDs, que llevamos pues, años gestionando sistemas, gestionando servidores, gestionando almacenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos aportan, ¿no? Algunos de estos que aparecen ahí en la nubecita está en el centro, ¿no? Los Google, los Microsoft, Amazon, ¿no?, que son los hyperscalers. Bueno, pues ellos han conseguido tener una escala mundial, una escala, vamos a decir, imperial, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? A veces con fabricación propia, ellos hacen sus propios entornos, y te ofrecen un modelo de negocio basado en pago por uso, que básicamente consiste en, oye, si lo necesito, pago por ello, pero cuando dejo de necesitarlo, dejo de pagar por ello, ¿no? Eso, frente al modelo tradicional, ¿no?, en el que si yo tengo una necesidad de TI, pues compro un servidor. Lo compro, lo instalo y lo tengo que mantener, pero ese servidor ya lo he comprado y lo tengo para mí, ¿no? En el modelo cloud es un pago por uso. Mientras lo necesite lo uso, luego, con apagarlo, dejo de pagar, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da? Pues nos da al final una agilidad, ¿no?, porque además estos hyperscalers pues tienen ya grandes instalaciones ya preparadas y hay capacidad vacante, pues no, si no infinita, casi infinita, ¿no? Nosotros hemos hecho como Telefónica, hemos planteado necesidades enormes y es que estaban disponibles al día siguiente, ¿no? Entonces, eso nos da una agilidad, ¿no? Eso se traduce al final en un tiempo de mercado, una facilidad para acceder al mercado en tiempo y en forma. Luego, flexibilidad, por lo que os decía, porque yo puedo tener una promoción en la que tengo un pico de consumo y en ese momento activo mucha capacidad de cómputo. Acaba mi promoción
y necesito menos capacidad de consumo, pues la apago, ¿no? Entonces, esos modelos flexibles pues también nos ayudan mucho, ¿no? A la hora de no tener que dimensionar la infraestructura para el pico, ¿no? Podemos jugar ahora con planteamientos de dimensionar la infraestructura pues en tendencias medias, ¿no? Y para los picos pues nos apalancamos en este tipo de players. Luego, en el modelo tradicional, como os decía, oye, esto es como cuando te compras un servidor, ¿no? Cuando montas en un CPD una máquina, pues es como cuando te compras una moto, un coche, que lo tienes que mantener, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Cada vez que instalas en tu casa o en tus instalaciones una máquina, pues eres cautivo de esa máquina, ¿no? Y tienes que estar actualizándola, cuando entra en obsolescencia, planteando sustituirla por otra, o sea, te persigue toda la vida, ¿no? Entonces, claro, lo que apalancas en estos players, ¿no? En estos Google, en estos Amazon, pues de alguna manera no es solo ya la capacidad de cómputo, ¿no? Te evitan el tener tú que estar preocupado, ¿no? Por el ciclo de vida de esa infraestructura, ¿no? Y por tanto, la obsolescencia, pues te es más fácil gestionarla, manejarla, ¿no? Porque parte de ella te lo está haciendo en este caso un tercero, ¿no? Luego pone aquí que también es un acelerador de la digitalización. Estos hyperscalers, aparte de tener, como digo, esta capacidad imperial, ¿no? de cómputo, de almacenamiento, luego también pues están permanentemente desarrollando capacidades y nuevos servicios, ¿no? Tienen un potencial enorme también de desarrollo de nuevos servicios, nuevas capacidades digitales. Bueno, eso nos permite, pues de alguna manera, cuando nosotros tenemos que construir nuestros propios servicios, ¿no? Desde Telefónica, pues ya no solo contamos con las capacidades de desarrollo propias, sino que también contamos con el catálogo de servicios pues de Google, de Amazon, y en algunos casos pues seguramente es más avanzado que el nuestro. Nosotros a lo mejor pues tenemos mejores servicios de conectividad, mejores servicios de seguridad, pero claro, a lo mejor en términos de inteligencia artificial o de analítica en tiempo real o de Big Data, pues nos encontramos aquí en estos catálogos soluciones muy avanzadas que complementan bien a nuestros propios servicios, y eso nos permite ir más rápido, ¿no? Entonces, por todo esto, en el sector se está imponiendo de una manera muy clara estas arquitecturas que, como digo, se enmarcan en una estrategia de cloud híbrida. ¿Pero qué pasa? Porque os preguntaréis, ¿no? Joder, si esto es así, pues nada, ya está, ¿no? Ya está todo, pasa por ello, ya está, ya lo tenemos disponible, utilicémoslo, ¿no? Pero tiene algunos problemas el modelo actual. Y el modelo actual se basa fundamentalmente en grandes CPDs muy centralizados. ¿Esto qué quiere decir, no? Cuando yo utilizo a día de hoy la cloud de Amazon o la cloud de Google o la de Microsoft, me da igual, y yo llevo una carga o utilizo un servicio que está allí, físicamente ¿eso dónde está? Pues cuando buceas te das cuenta que a lo mejor el CPD más cercano está en Irlanda o está en Ámsterdam. Por contrapartida, nosotros en España estamos a día de hoy haciendo unos despliegues de fibra y de tecnología móvil, ahora estamos con el 5G, ¿no? Que son, bueno, pues un paradigma, ¿no? A nivel europeo. Siempre me gusta decir que en España a día de hoy tenemos más kilómetros de fibra, en España, más kilómetros de fibra que Alemania, Francia, Italia, Portugal y todos esos países juntos, ¿no? A nivel mundial somos el segundo, nos gana China y por motivos obvios, ¿no? Es decir, somos una superpotencia en cuanto a red de acceso, es sin parangón. España es una superpotencia a nivel de acceso. Pero claro, tú montas a lo mejor un tejido, una red de fibra, como digo, que no tiene comparación, pero luego los datos tienen que ir hasta Irlanda o tienen que ir hasta Massachusetts, dependiendo de dónde esté el servicio que quieres utilizar. Entonces eso, siguiendo un símil automovilístico, es como si te compras un Ferrari, pero cualquier cosa, pues tienes que ir hasta Bruselas a por ella, ¿no? Dices, vale, lo que tengo de velocidad, al final lo pierdo por lo lejos que está, ¿no? Entonces lo que nos pasa a día de hoy es que muchos de los servicios, de los nuevos servicios que utilizamos todos los días, pues igual el dato tiene que ir hasta Irlanda o hasta Ámsterdam o hasta Estados Unidos y volver, ¿no? Entonces tenemos mucho caudal, tenemos unos throughput muy elevados, pero tenemos unas latencias que se mueven a día de hoy en las centenas de milisegundos. Por ese efecto de que la cloud está
muy centralizada, son grandes data centers muy centralizados. Y esto, claro, estas latencias, que como digo son de centenas de milisegundos, pues se llevan mal con servicios que requieran pues una inmediatez, no un tiempo real. Ahora vais a ver luego algunos ejemplos, ¿no? Entonces, eso es un primer problema de la cloud actual, ¿no? Las latencias. Luego la escala. Claro, si pensáis en contenidos que requieran un trasiego de datos de mucho volumen, o imaginaros, ¿no?, aplicaciones IoT de millones de sensores que tengan que mover imágenes o tengan que mover vídeo, un CPD muy centralizado obliga a que toda esa masa ingente de datos pues colisionen en pocos puntos, ¿no? Entonces tienes una masa ingente de datos que van, que vienen, hasta Irlanda, ¿no?, o hasta Ámsterdam, que van y vienen, ¿no? Entonces, en función de qué aplicación, estas que requieran mucha escala, esto también puede ser un problema en las arquitecturas actuales cloud. Pero luego hay otro efecto que a día de hoy está muy en boga, que es el de la soberanía del dato, ¿no? Y esto es algo que está a día de hoy, bueno, pues en la primera plana de muchas mesas, ¿no? En las administraciones públicas, esto es a día de hoy pues es un caballo de batalla, y de hecho luego lo comentaré. Pues estamos trabajando, ¿no?, a nivel europeo, además con esto de los fondos europeos, en un gran proyecto de cloud europea. ¿Por qué? Porque la soberanía del dato se convierte, o sea, el dato es el petróleo, ¿no?, de esta revolución digital que vivimos, ¿no? Todo se maneja en base a datos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos a nivel digital pues se maneja con datos. Y entonces, ¿dónde residen esos datos y bajo qué legislación se custodian? Pues es un tema muy, muy importante. Entonces, cuando tú a día de hoy te llevas datos del ciudadano a la cloud, pues vuelvo a deciros, ¿no?, a lo mejor esos datos físicamente residen en Irlanda. Pero claro, una administración local dice, pues yo no quiero que los datos confidenciales de mis ciudadanos estén en Irlanda y encima en una empresa americana, ¿no? ¿Cuál es la regulación que a día de hoy maneja eso? ¿No? Y nosotros tenemos nuestras leyes de protección de datos y existe ahí un conflicto, ¿no? Entonces, ese es otro problema a día de hoy, ¿no? Cuando muchas administraciones públicas no se atreven a dar el paso de adoptar la cloud, pues por este factor que os digo, porque ¿dónde van a estar esos datos? ¿Y quién los custodia? ¿Y bajo qué legislación se regulan? Y luego, a día de hoy, como tercer problema de la arquitectura actual, pues si lo veis, ¿no?, son grandes players que han montado stacks verticales y que no se hablan entre sí. Entonces no hay una estandarización y por tanto no hay una interoperabilidad, ¿no?, entre las diferentes clouds. Entonces, de alguna forma, cuando uno a día de hoy decide ir a la cloud, pues tiene que pensar bien qué hace, ¿no? Porque si decides llevar tus aplicaciones a Google, si te equivocas por algún motivo, luego no es tan fácil, ¿no?, decir, ahora quiero sacarlo de Google y me lo llevo a Microsoft o me lo llevo a un entorno on-prem, ¿no? Porque son soluciones todas dedicadas en modo vertical y no hay una interoperabilidad, ¿no? Esto, claro, yo que represento aquí ahora mismo, ¿no?, pues a Telefónica, en el mundo de las telco, esto es un sacrilegio, ¿no? Imaginaos que no tuviéramos un estándar de telefonía, ¿no? No tuviéramos un estándar de movilidad. No podríamos llamarnos los unos a los otros cuando viajamos, ¿no? No habría roaming, no habría interoperabilidad, ¿no? Entonces, este es otro problema que tienen las arquitecturas cloud actuales, ¿no? Como lo hemos visto en el punto anterior, nos dan cosas muy buenas y por eso en el sector a día de hoy es claro, ¿no?, la adopción que estamos haciendo todos de la cloud, pero pues tenemos estas limitaciones, problemas de latencia, problemas de escalabilidad, conflicto alrededor de la soberanía del dato y no hay un estándar ni una interoperabilidad. Entonces, dicho todo esto, el Edge Computing viene precisamente para complementar todo lo que hemos aprendido alrededor de las arquitecturas cloud y de alguna manera preservar todos esos beneficios, pero también corregir las limitaciones que eso he explicado antes que tenían las arquitecturas cloud, ¿no? Entonces decía yo antes, el problema de las latencias, ¿no? A día de hoy, cuando tú te llevas tu aplicación o te llevas tu carga TI
a la cloud, pues igual reside en Irlanda y lo tienes a centenas de milisegundos. Pues por la propia arquitectura del edge computing, que consiste en mini data centers muy distribuidos, ¿no? En lugar de pocos data centers muy centralizados, hablamos de muchos data centers distribuidos y muy cerca del acceso. Entonces, esto hace que las latencias pues bajan radicalmente, porque ya el dato no tiene que viajar a Irlanda y volver. El dato lo tienes pues muy cerca de donde acaba tu red de acceso, ¿no? Y eso pues puede ser en tu propia ciudad o en tu propia provincia. Entonces las latencias pasamos de hablar de centenas de milisegundos pues a unidades de milisegundos, ¿no? Siempre hablamos que a día de hoy que estamos en la primera fase del edge computing, en lo que se conoce como el near edge, ya hablamos de menos de 10 milisegundos, pero esto acabaremos teniendo latencias de 1 milisegundo. Cuando digo latencias extremo a extremo. Claro, esto es el complemento perfecto a lo que os decía antes, ¿no? Tenemos en España más kilómetros de fibra y un despliegue de 5G que no tiene parangón, nos decía. Si además, esa red de acceso tan potente que ya tenemos, lo complementas con esta tecnología basada en esos mini datacenters regionales que están pegados a la red de acceso, pues te lo tenemos todo. Porque tenemos unos throughputs brutales y unas latencias ultra bajas. Y esto te soluciona de un plumazo el problema de las latencias que decía y el de la escalabilidad. Pero luego el de la soberanía del dato. Las administraciones públicas, cada vez que le contamos esto, vamos, el otro día hablaba yo, sin ir más lejos, por ejemplo, con la Generalitat y me decían, joder, si necesitas un sponsor del proyecto, utilízanos, porque para una administración pública es su salvación, ¿no? Es poder garantizar que los datos de sus ciudadanos están en su jurisdicción, lo tienen en su ciudad, o en su provincia, o en su comunidad autónoma. Entonces, a nivel de cómo solucionar el problema de la soberanía del dato, pues también el edge computing es el gran facilitador, ¿no? Y luego, la aproximación que estamos haciendo, ¿no? Desde las telco, pues lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Cualquier tecnología que lanzamos, para nosotros la interoperabilidad y el que puedas usarlo, estés donde estés, pues es un más, ¿no? Entonces, pues las arquitecturas de edge computing que estamos diseñando y que estamos impulsando, pues estamos trabajándolas junto con las GSMA y el resto de grandes players europeos para que nazcan interoperables y que podamos y que tu experiencia de edge computing en España pues sea equivalente a la que puedas tener en Alemania y que por tanto pues podamos plantear escenarios de roaming. Entonces, dicho todo esto, no sé, es como que estamos ante un momento pues muy bonito, ¿no? Porque si ya estábamos en la división de honor, ¿no? Y además, o en la Champion incluso, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la conectividad, con el despliegue de fibra, con el despliegue de la red 5G, y ahora con el edge computing, pues es ese círculo virtuoso, ¿no? Que nos da throughput y nos da latencias ultra bajas. Bueno, estos son algunos artículos que he ido buscando, los he pegado aquí en esta slide, solo para ilustraros, ¿no? No me voy a detener en lo de la izquierda, que al final es, oye, pues titulares de prensa alrededor del edge computing. Hay bastante acuerdo en la industria, en que esto va a ser lo que llaman los americanos, ¿no? La siguiente gran cosa, ¿no? The next big thing, ¿no? Que se utilizan. Pero casi me interesa más lo de la derecha, ¿no? Que esto es una visión que tiene Goldman Sachs de los servicios que se van a posibilitar con el edge computing, ¿no? Y a mí me gustaría que sobre todo pensemos en cosas como, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada. Porque al final esto es un transversal que lo puedes aplicar luego a cualquier cosa, ¿no? Vais a ver luego que tengo una slide de casos de uso, y esto se convierte en un común denominador, ¿no? ¿Esto qué es? Esto no deja de ser una interfaz diferente, ¿no? Muy inmersiva, muy interactiva, y que al final este tipo de interfaces, como digo, tan inmersivas, tan interactivas, pues necesitan esas latencias ultra bajas. Y tú una interfaz tipo realidad virtual o realidad aumentada, pues lo puedes utilizar después en educación, en medicina, en el mundo del gemelo digital y en industria, es decir, hay múltiples casos de uso. Pero es algo
que nos puede cambiar, ¿no?, la manera de enfrentarnos a estos servicios digitales, ¿no?, esas interfaces de cómo accedemos a los servicios digitales, o todo lo que tiene que ver con la analítica del dato, ¿no? Muchas veces los reconocimientos de imágenes que necesitamos, que como decía antes, a día de hoy se topan con la necesidad de, si esos datos, ¿no?, ingentes de imágenes, de vídeos, para reconocerlos y tomar decisiones tienen que viajar a, pues como decía, hasta Irlanda y converger, colisionar en un punto, bueno, pues estas arquitecturas también van a posibilitar que todos los servicios que puedan ir demandando esa analítica del dato en cuasi tiempo real, ¿no?, pues los puede impulsar de una manera radical, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, que luego lo vamos a ver, ¿no?, en ejemplos de Smart Cities, ¿no?, imaginaos, ¿no?, hablábamos antes del coche conectado, ¿no?, o por ejemplo en la gestión del alumbrado, ahora con esto de la pandemia, en la gestión de aglomeraciones, ¿no? O sea, el poder tener en tiempo real un muestreo de imágenes y en tiempo real procesarlas y tomar decisiones, ¿no?, del tipo que sean, ¿no?, del tipo de cambiar el alumbrado, cambiar un semáforo, lanzar una alarma, o lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es una visión que, como digo, no es mía, es de Goldman Sachs, pero os muestra de un plumazo, ¿no?, pues bueno, pues el montón de casos de uso que se pueden posibilitar con el Edge Computing. Y esto que os pongo aquí, ¿no?, esto es una slide que hice estamos como os decía antes, ¿no?, en un proyecto muy importante a nivel europeo, y estamos trabajando directamente con las administraciones públicas en ir a por este proyecto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Pues lo que os decía antes, ¿no? Es que esto se convierte en una oportunidad pues para España como industria, porque de alguna manera, como os decía, ¿no?, con la red de fibra, con el 5G y con el Edge Computing, pues podemos convertir España en un hub digital de primera magnitud. Y es que no es algo que no es sensacionalismo, ¿no? Es que lo tenemos ahí, ¿no? Y de hecho estamos, como digo, con estas instancias europeas haciendo el planteamiento del proyecto y está gustando mucho, porque se puede convertir España y Europa, ¿no?, en un hub digital de primera magnitud, por lo que os digo, porque tienes las redes y vas a tener la computación. Entonces, con esto, pues España se puede convertir en un hub digital en el que proliferen muchas empresas tecnológicas, porque tienen todo lo que necesitan para desarrollar servicios digitales muy relevantes, y lo tienen aquí, no en otro sitio, ¿no? Y esto, oye, pues es una oportunidad que tenéis vosotros, porque vais a ser los que estéis aprovechando, ¿no?, de alguna manera estas capacidades. Esto va a permitir a las empresas españolas no tecnológicas beneficiarse de estas tecnologías que se pueden desarrollar aquí. Entonces tendríamos, por un lado, una mejora clara de la competitividad a nivel país, una mejora de los modelos de negocio. Claro, esto generaría por consiguiente que hubiera inversión y por tanto se generaría empleo. Luego tendrías también, por la propia arquitectura del Edge, un desarrollo muy sostenible, porque rompes la brecha digital, es decir, estas capacidades, estas redes, esta capacidad de computación y almacenamiento está distribuida. Va a haber lo mismo en Badajoz que en Madrid, que en Cuenca. Entonces, esto de la brecha digital, de alguna manera, pues empezaría a ser menos grave, porque podríamos tener capacidades tecnológicas de primer nivel pues en todas las provincias, en todas las regiones. Y luego, bueno, pues también colateralmente, como estas arquitecturas, lo que os decía antes, ¿no?, ganas, es lo mejor de las dos casas, ¿no? Es una arquitectura cloud con los beneficios del cloud y, por otro lado, con estos beneficios de la distribución, pues tienes también una contribución a la transición energética, porque las arquitecturas cloud consumen menos energía, ¿no?, que las tradicionales, y se convertiría también, eso sería también un punto a favor, ¿no?, de ir hacia una industria pues mucho más verde. Ahí veis algunos ratios, ¿no?, que esto lo hemos trabajado bastante en este proyecto a nivel europeo en el que estoy, ¿no?, pero estamos dando ratios, ¿no?, a la hora de convencer pues a todas estas instancias europeas de la oportunidad que tiene España y que tiene Europa de la mano de esta tecnología, pues aumentos de productividad alrededor del 8%, estamos hablando de las latencias que os decía, ¿no?, en esta primera fase,
pone aquí 10 milisegundos, pero luego hay un siguiente paso que sería el Far Edge, en el que estas latencias bajarían al milisegundo. Reducción de emisiones, es decir, confluyen pues muchos beneficios. Vale, bueno, esto voy a ir rápido porque aquí al final los beneficios, como decía, esto era explicarlos de una manera un poquito más cualitativa, ¿no? Y de alguna manera pues impacta pues en todo, porque impacta en las administraciones públicas, como decía, ¿no? Aquí el efecto este de la soberanía del dato es clave porque a día de hoy sigue habiendo mucha resistencia de ir hacia la cloud. ¿Por dónde va a estar el dato? ¿Quién lo custodia? Como os he explicado antes, gracias al edge computing no tendríamos un problema de soberanía del dato y las administraciones públicas podrían tener ese camino despejado para ir adoptando cada vez más y más la cloud. Las empresas, pues por lo que os decía antes, ¿no? Por esta proliferación de servicios digitales que te dan estas latencias ultra bajas, ¿no? Y esto, como vais a ver luego en los casos de uso, pues te aplica a todos los sectores. Y los ciudadanos, pues claro, al final somos los grandes beneficiados, ¿no? En la medida de que los servicios proliferen y sean servicios que nos hacen la vida más fácil y más apetecible, pues nosotros encantados, ¿no? Pero estos son algunos de los casos de uso que os quería comentar, ¿no? Entonces, con todo esto que os he dicho, bueno, ¿y esto para qué? Entonces, empezando por ejemplo por las administraciones públicas. Como os he dicho, la claudificación, porque solucionamos el famoso problema de la soberanía del dato. Luego las Smart Cities, esto es por lo que os decía, ¿no? Al final los servicios de Smart Cities, que hay muchas experiencias ya, ¿no? Al final son servicios IoT, entonces son servicios que se caracterizan por millones de dispositivos que generan información. Puede generar información un semáforo, una farola, un coche, lo que os imaginéis. Esa información hay que procesarla y responder en tiempo real, con políticas. Oye, pues que cambie de color el semáforo, se apaga la farola, se enciende la farola, oye, aquí estamos detectando una aglomeración de personas, hay que lanzar una alarma del tipo que sea. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues lo que os decía, que ese procesado de los datos se haga en tiempo real. Y tiempo real quiere decir tiempo real, milisegundos. Aquí vamos al factor, no es tan importante cuánto de rápido va, sino cuánto de rápido se hace, cuánto de rápido es la respuesta, ¿no? Y eso son latencias ultra bajas. Entonces, con el Edge Computing, pues le daremos a las Smart Cities un impulso enorme. Luego, cuando os hablaba antes de la realidad aumentada y la realidad virtual, pues claro, veis aquí dos campos que tienen una aplicación súper clara, ¿no? La salud, la telemedicina, ¿no? El poder tener todas experiencias de realidad virtual y realidad aumentada para utilidades médicas o en educación, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? El reto, ¿no? De cómo ir evolucionando los sistemas educativos. Pues al final son capacidades tecnológicas que seguro que van a ayudar, ¿no? Y van a hacerlo dentro de lo que cabe, pues más fácil. En las empresas, el gemelo digital, esto he participado yo ya en algunos pilotos, hay muchas compañías que están ya implementando gemelos digitales. ¿Qué son gemelos digitales? Son réplicas exactas de sus fábricas de producción, pues en un entorno digital, una réplica exacta. Entonces, simulan con simuladores digitales, simulan pues todas las cadenas y todos los procesos productivos y los utilizan estos gemelos digitales pues para poder simular su planta real y por tanto anticipar, ¿no? Dice, oye, yo tengo un sitio donde voy a anticipar los impactos y los efectos de las eventualidades, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pues tanto a la hora de problemas, o a la hora de probar evolutivos, o a la hora de probar correctivos, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Esto es una realidad que está ocurriendo ya. ¿Dónde estaba la dificultad? Pues lo que os decía, antes decía, oye, ¿dónde voy? Quiero hacer un gemelo digital, ¿y dónde lo hago? Bueno, pues me lo llevo a Google, por poneros un ejemplo. Y dice, bueno, lo que pasa que si me lo llevo a Google, pues el CPD más cercano de Google está en Irlanda. Bueno, pues tengo el problema de las latencias que os decía antes, ¿no? Entonces, tienes ahí unos retardos que te dificultan, ¿no?, que esto funcione en tiempo real. Ahora con el Edge Computing, y hemos hecho una experiencia en Cataluña muy reciente con Gestam, es una compañía que se dedica a fabricar complementos de automóviles, y funcionó muy bien. Están ya dándole vueltas a cómo poderle sacar partido a eso, ¿no?
O esto que aparece aquí del reconocimiento de imágenes, ¿no? O a la derecha la producción remota de vídeo, que va un poco de la mano, ¿no? Imaginaos, a día de hoy veis, ¿no?, que cada vez que hay que filmar o vamos, cualquier evento deportivo o yo no sé, cualquier noticia, ¿no?, siempre lo veis lo habitual, ¿no?, pues los cámaras, esas mangueras, ¿no?, de cables que van a unas furgonetas o unos camiones grandes con las antenas y eso, al final, ¿no?, te ocupan ahí una calle, 3 o 4 camiones, todas las cámaras, todas las mangueras. Bueno, eso no sería necesario con el Edge Computing, porque podrías tener directamente las cámaras, que todo lo que están grabando lo lleven pues al nodo Edge más cercano, ¿no?, como siempre digo, a pocos milisegundos, y toda esa postproducción hacerla directamente ya en la central, ¿no? Eso también es algo, o sea, todo lo que os estoy contando no son, oye, teorías ni objetivos futuribles, ¿no? Estas son realidades en las que estamos ya trabajando. El gaming, ¿no? Bueno, se explica por sí solo, ¿no? O la realidad virtual, realidad aumentada, que yo también ya la hablaba antes. Es decir, todo esto pues es un ecosistema al final digital en el que, vuelvo a decir, ¿no?, en el que España pues estaría muy bien posicionado, que se nos abre a todos los que estamos aquí pues en los próximos años, ¿no? Ahí veis, estos son también estudios que ya han hecho pues bueno, pues analistas financieros, ¿no?, en los que una vez cuando le cuentas todo esto, pues ellos hacen sus números y dicen, joder, pues estamos viendo que así ya solo con lo que me estás contando, aquí hay una oportunidad de 440, 450 millones de euros pues en los próximos 3 años, ¿no? 2000, ya estamos en el 22. Interrumpidme, que yo me acelero, además hablo muy rápido, cuando queráis me interrumpís. Ahora os quería contar las claves del éxito de todo esto, ¿no? Hemos empezado por el hype del cloud, todo lo bueno que nos da el cloud, dónde tiene limitaciones, cómo el edge computing puede complementar lo que se está haciendo bien en cloud para darnos para hacer ese círculo virtuoso, pero hay unas claves del éxito, porque al final, como todo, ¿no?, como toda buena idea o como todo buen planteamiento, en función luego de cómo lo ejecutes, pues te puede ir bien, te puede ir regular o te puede ir mal, ¿no? Entonces, esto ya, perdonadme si barro un poquito para casa, pero aquí en esto de las claves, pues claro, lo que podéis ver es que cuando te pones a ver, oye, esto, porque está todo el mundo hablando del edge computing, ¿no? Todo el mundo, tanto las tecnológicas, las telcos, los fabricantes de toda la vida, de tecnología. Entonces, lo que sí que estamos viendo, y no lo veo solo yo, ¿no?, lo está viendo pues mucha gente, ¿no?, en el sector, porque está mucha gente hablando con nosotros, ¿no?, es que las telcos pues están bien posicionadas, ¿no?, para impulsar esta revolución, ¿no?, del edge computing. ¿Y por qué están las telcos bien posicionadas? Porque vuelvo al mensaje que yo creo que más he repetido, ¿no?, en la sesión, en la conferencia de hoy, y es que el edge computing lo que nos va a dar son latencias ultra bajas. Pero para tener latencias ultra bajas, ¿qué necesitas? Pues necesitas que el cómputo esté lo más cerca posible del consumidor de la información. Y eso es pinchar ese cómputo en el tramo de la red óptimo, ¿no? Porque al final, si yo digo, oye, yo voy a montar el cómputo, pues yo qué sé, vuelvo a lo de antes, ¿no?, pues en Irlanda. Después dependo, ¿no?, de las redes de otros para que el dato al final viaje y llegue al consumidor, ¿no? Y esos son al final, en función del óptimo que sea eso, pues son más milisegundos o menos milisegundos. Entonces las telcos tenemos las redes y somos capaces de pinchar este cómputo pues en ese punto de la red en el que optimizamos esas latencias. De alguna manera, de lo que se trata es de elegir un número de emplazamientos que sea el óptimo para poder tener una cobertura geográfica total, para tener una cobertura de menos de 10 milisegundos en toda España. Entonces,
Porque claro, porque al extremo podrías decir, oye, pues monto un nodo Edge en cada domicilio y en cada empresa, pero bueno, eso te requiere una inversión brutal, ¿no? Entonces, eso se trata de buscar ese equilibrio de latencias ultra bajas, pero desplegando el número óptimo de centros Edge o de nodos Edge. Claro, entonces ahí aparece este gráfico en el que veis de alguna manera con las bolitas verdes las capacidades que ya estamos desarrollando, que estamos explotando cada uno de los agentes de la cadena de valor, y las bolitas azules pues son las que fácilmente se podrían adaptar ligeramente para poder, aunque no las tengas a día de hoy perfectamente productivas, las podrías tener productivas a corto plazo, ¿no? Con adaptaciones sencillas. Entonces veis en la primera fila cómo los Communication Service Providers, o sea, las telcos, pues son las que tienen a día de hoy unas capacidades más favorables para poder llegar a toda esa cadena de valor, ¿no? Luego veis ahí que están los Network Vendors, los Cloud Providers, etcétera, etcétera. Y además, como digo siempre, ¿no? Con el paradigma de que lo que haga sea interoperable y por tanto lo que funcione aquí, que funcione igual en Alemania y que haya roaming, y por otro lado, pues sacándole el máximo partido a las redes, ¿no? Por eso, cuando empezáis a leer sobre el 5G, ¿no? En cualquier artículo, en cualquier paper o en cualquier libro que sale del 5G, siempre se habla también del Edge Computing, ¿no? Porque van como un poco de la mano. El 5G te va a dar una red de acceso móvil con latencias muy bajas, pero para sacarle partido a eso, esas latencias muy bajas que te da la propia red, necesitas que el cómputo esté cerca de la red de acceso, porque si el cómputo te lo llevas muy lejos, pues es como quien tiene un tío en Granada, y perdonad la expresión, ¿no? Dices, vale, he montado una red de acceso que es un pepino, pero luego el dato tiene que ir hasta Irlanda, con lo cual he perdido, ¿no?, parte del potencial de mi red, ¿no? Entonces, por eso a día de hoy se asocia tanto el 5G con el Edge Computing. Esto es aquí un pequeño esquemita en el que de alguna manera comparamos lo que os decía antes a nivel quali, pues a nivel quanti, ¿no? Dices, oye, en un despliegue Edge Computing, en modo, si queréis, computación desde la red, pues tenemos las latencias aseguradas, ¿no? Yo sé en qué punto de la red tengo que tener el cómputo para poder dar 10 milisegundos o 20 o 30 o 5, porque esto es lo que, por eso he hablado ya a lo largo de la conferencia de que estamos a día de hoy en una cosa que le llamamos el Near Edge y luego vendrá el Far Edge. Lo único que quiere decir esto es dónde pinchas el cómputo. Near Edge quiere decir que siguiendo yo mi jerarquía de red, tengo yo mis centrales, ¿no?, jerarquizadas, y me puedo ir a una jerarquía con un nivel de distribución medio. ¿Qué quiere decir un nivel de distribución medio? Pues que a lo mejor elijo centrales de nivel provincial, para que me entendáis, y ahí estoy en el Near Edge. ¿Por qué? Porque a lo mejor a toda Cuenca, y vuelvo a hablar de Cuenca, pues le atiende una central. Cuando digo una central, luego vais a ver que siempre hablamos de parejas, ¿no? Bueno, pues ahí tengo 10 milisegundos. Pero el Far Edge es cuando me doy el siguiente paso y digo, pues ahora no me voy a ir a la central provincial, voy a pinchar ese cómputo en la central local. Y ya no es que a Cuenca la atiende una central, a lo mejor en Cuenca ya tengo cómputo en 10 centrales o 20 centrales. Entonces, claro, estoy todavía más cerca de la red de acceso y eso me permite tener latencias todavía más bajas, y ya podríamos hablar pues de latencias que pueden llegar en el extremo a menos de 1 milisegundo. ¿Pero qué pasa? Pues que, hombre, que esto hay que hacerlo porque al final siempre hay que adecuar algo, siempre hay que adaptar algo, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de decenas de centrales que de centenas o de miles, porque el nivel de inversión, pues como os podéis imaginar, pues va increciendo, ¿no? Entonces nosotros estamos apostando ahora mismo por una estrategia de empezar por el Near Edge y lanzar unas garantías de menos de 10 milisegundos, y ya luego, oye, pues se puede dar el siguiente paso e ir hacia el Far Edge con latencias de menos de 5 milisegundos o incluso de 1 milisegundo, ¿no? Luego lo del número de nodos, pues lo que decía, optimizado, ¿no? Oye, no es lo mismo tener que adaptar para el Edge Computing 30 centrales o 30 nodos que 300 o 3000. Es radicalmente diferente el nivel de inversión que hay que hacer, ¿no? Luego, claro, para lanzar un nodo Edge y que esté bien integrado con la red, pues necesitas un centro de datos, ¿no? Al principio de la conferencia se hablaba de mini datacenters regionales, ¿no? Os decía, las arquitecturas cloud tradicionales son
grandes data centers muy centralizados. En el edge computing hablamos de mini data centers regionales. Estos mini data centers regionales requieren sus facilities, ¿no? O sea, tú tienes que mantener todo eso, requieres pues sistemas de cooling, ¿no? De frío, tienes que tener unos suministros eléctricos, tus grupos electrógenos. Entonces, todas esas facilities, pues hay que construirlas. Entonces, las telcos tenemos las centrales, y las centrales de alguna manera ya son mini data centers regionales, porque las redes han ido evolucionando y las redes a día de hoy están basadas todas también en software. Son como data centers. Necesitan algo de adecuación, porque a lo mejor la potencia que tenemos a día de hoy en una central provincial o en una central local, pues no es la que necesitamos, pero no es lo mismo tener que meter pues más potencia que tener que hacerlo todo, ¿no? Entonces, por eso pone aquí lo de adecuación versus construir, ¿no? Y luego la operación. Nos estaríamos hablando de apalancarnos en centrales que ya existen, que ya están operadas, que ya existen procesos alrededor de la gestión de esa infraestructura. Y luego otra clave, lo de antes estamos hablando de las claves del éxito, entonces al final la moraleja o el resumen de lo que os quería decir antes, pues que una clave del éxito es pues tener un racional que justifique el coste-beneficio, ¿no? Esto tenemos que ir por aproximaciones sucesivas, vamos a empezar por el near edge, vamos a empezar por inversiones moderadas, adaptando, adecuando, y conforme vaya evolucionando y vaya los modelos de negocio desarrollándose, pues iremos invirtiendo, y habrá ingresos, inversiones, pero no hacer toda la inversión de golpe, ¿no? Luego dos, lo pone aquí, ¿no? A día de hoy, en esta revolución digital, pues las arquitecturas tienen que ser abiertas, ¿no? Tradicionalmente, pues veníamos de arquitecturas muy cerradas, ¿no? Y oye, pues yo tengo mi arquitectura para mis servicios y mi competencia tiene su arquitectura para sus servicios. Bueno, nosotros estamos apostando por un modelo de arquitectura abierta, ¿no? Y esta plataforma Edge que os cuento, que al final le llamo la plataforma Edge, pero como os digo, ¿no? Pues es una red distribuida, con computación, con almacenamiento, en función de niveles de distintos estratos de la red, ¿no? En un nivel de distribución que puede ir de menos a más, ¿no? Pues hay que hacerlo abierto, ¿no? En estas centrales habrá que tener servicios donde puedan entrar terceros. Terceros, pues yo podré desarrollar mis propios servicios, pero en este ecosistema y en este mundo digital, pues también tendremos, ¿por qué no? Llegar a buenos acuerdos, pues con las tecnológicas que os decía antes, o con los hiperscalers, ¿no? Y ya estamos hablando con todos. Entonces, la aproximación es una arquitectura abierta, en la que esta plataforma Edge pues sea una plataforma casi plataforma España o plataforma paneuropea, ¿no? Como vais a ver ahora, donde puedan desarrollar servicios, pues terceros. Y por esto os decía, ¿no? Lo de la plataforma paneuropea, pues garantizando una interoperabilidad e interconexión entre los diferentes service providers. Entonces, como nosotros tenemos este proyecto que igual, bueno, pues si bicheáis podéis buscar algo, tenemos un proyecto que le llamamos eGate, que complementa al Gaia X, ¿no? Seguro que también podéis buscar Gaia X, que son aproximaciones paneuropeas de hacer esta arquitectura Cloud Edge. Entonces el objetivo es el que os decía, ¿no? Que sea una arquitectura abierta, interoperable. Ahora vais a ver que luego os hablaré de estándares, de tal manera que la experiencia del cliente, la experiencia del ciudadano, de la empresa o de la administración, pues sea equivalente en España o en Alemania o en Francia o en Italia o en cualquier país europeo, ¿no? Arquitecturas. Bueno, esto al final se tiene que apoyar en algo, ¿no? Físico, en algo concreto, ¿no? Y lo que nosotros estamos también trabajando pues es en lo que llamamos una arquitectura de referencia. Nosotros tenemos ya esto desarrollado y lo tenemos implementado en algunos puntos, ¿no? Tenemos ya un nodo, bueno, eso vais a ver que siempre cuando hablo de una central siempre es una pareja de centrales, pero tenemos un entorno Edge en Cataluña, tenemos otro en Madrid obviamente, ¿no? En Andalucía, y otro también en el norte, en Bilbao. Y en base a esa experiencia, pues hemos llevado a estos organismos europeos y este proyecto europeo que os decía con nombre eGate y luego complementario Gaia X, pues una arquitectura de referencia. Que os la voy a describir así, ¿no?
pues un poco por encima, ¿no? Lo primero es lo que os decía, ¿no? Aquí partimos siempre de un entorno en el que aquí, de alguna manera, además es un modelo que lo han desarrollado sobre todo los hyperscalers, que es un modelo de regiones, ¿no? Entonces son mini datacenters regionales, pero en cada emplazamiento se compone como mínimo de dos mini datacenters regionales. Entonces, cuando yo os hablo de un nodo Edge, por ejemplo, en Barcelona, pues estamos hablando de un nodo Edge que se compone de como mínimo 2 o 3 centrales. Cuando yo os hablo de un nodo Edge en Sevilla, ¿no?, que os decía que teníamos otro en Andalucía, pues igual, ¿no?, lo conformamos como mínimo con 2 o 3 centrales. ¿Por qué 2 o 3 centrales? Pues para poder tener alta disponibilidad, y en caso de que tengamos trabajos de mantenimiento en una de las centrales, pues a través de estos mecanismos de alta disponibilidad, todas las cargas TI, pues me las llevaría de una central a otra. Y eso lo estamos enfocando así en todos los casos. Mira, esta. Y luego estamos trabajando con la GSMA, que sabéis que es el organismo donde donde la industria tenemos ahí agentes de todos los colores, están las telcos, están las tecnológicas, pues nos ponemos de acuerdo en que trabajemos todos en una arquitectura única. ¿Para qué única? Pues para que sea interoperable. ¿Para qué interoperable? Pues para que la experiencia del ciudadano o de la empresa pues sea equivalente en un emplazamiento y en otro, y podamos habilitar, como os decía antes, escenarios de roaming. Entonces aquí a bote, así de una manera, si queréis, este es un extracto directo, ¿no?, de los papeles que se están desarrollando en la GSMA, de la documentación técnica que estamos trabajando dentro de la GSMA, pues veis una plataforma Edge que tendría como 3 grandes funciones, ¿no? Primero una gestión de esta federación que antes os pintaba en el mapa de Europa, es decir, tenemos los despliegues Edge que hagamos en Telefónica, pues tienen que poder hablar con el despliegue Edge que haya Deutsche Telekom o que haga Telecom Italia. Entonces tenemos que tener esa función bien definida y esos interfaces bien especificados. Luego un gestor de recursos, y aquí por primera vez, cuando hablamos de recursos de red y recursos IT. Porque esta plataforma Edge tiene que ser capaz de hablar con la red, como al final, para tener, como os decía, latencias ultra bajas, pues eso te lo va a dar la red, no te lo da nada que no sea la red, ¿no? Entonces tienes que tener una interfaz muy clara con la red y habilitar recursos de red, pero luego también necesitas tener una interfaz con los recursos TI, ¿no? Porque al final necesitas cómputo, necesitas almacenamiento, necesitas backup, y eso es otra interfaz. Y luego también, pues tienes que tener una interfaz para que, como decía antes, bajo el paradigma de arquitectura abierta, los terceros puedan publicar servicios. Igual que a día de hoy tú puedes publicar un servicio en Google o un servicio en Amazon. Entonces es una plataforma que apunta interfaces de federación, interfaces de gestión de recursos, interfaces hacia los terceros para que puedan publicar aplicaciones, y luego, por supuesto, al user client o al cliente, ¿no? Y en esta última hojita lo que traía era, de alguna manera, volver a enfatizar otra vez lo que creo que he dicho más veces, ¿no?, a lo largo de la sesión, que es que, vuelvo a decirlo, ¿no?, la clave del Edge Computing es la integración con la red. Entonces, es fundamental esta interfaz que antes os enseñaba de manera sintética de integración con la red, de poder gestionar los recursos de la red. Y aquí se define un servicio que se le llama el Network as a Service, ¿no?, siguiendo todo el paradigma de las arquitecturas cloud. Sabéis que todo a día de hoy es as a service, ¿no?, infrastructure as a service, la platform as a service, service as a service. Pues aquí estamos definiendo también un servicio de Network as a Service para que estos casos de uso que residan en esta plataforma Edge, pues puedan utilizar APIs de la red y aprovecharla pues para poder gestionar caudales, calidad de servicio, prioridades, etc. Luego, otra vez, ¿no?, esto es lo único además que va a hacer interoperable y va a posibilitar escenarios de roaming, ¿no? Y luego, pues volviendo a lo que decía antes, ¿no?, el poder tener esta federación a nivel europeo, pues para que cuando hablamos de una plataforma Edge, pues no sea solo la plataforma Edge de España, ¿no?, que sea la plataforma Edge pues en toda Europa. Y esto es un poco lo que os traía. No sé cómo voy de tiempo. Bien. ¿Voy bien?
Sí, tengo 10 minutillos para... No sé si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud. Que las 4 es la hora de la siesta, ¿no? Y Bueno, principalmente yo tengo la duda de si se quiere hacer data centers regionales. Me imagino que eso requerirá también unos equipos de ingeniería bastante importantes y la duda es si ya hay algún tipo de aproximación en cómo sería la arquitectura estandarizada y la oferta de servicios. sí, como decía, nosotros, de hecho, en esto hemos sido, yo no sé si pioneros, ¿no? Porque el sector se mueve muy deprisa y nunca sabes, o sea, es muy difícil, ¿no? Seguir la pista de lo que hacen todos, pero si no pioneros, hemos sido de los primeros que hemos lanzado las primeras experiencias productivas de Edge Computing. Como decía, tenemos un despliegue actualmente con un nodo en Cataluña, en Barcelona, que son 2 centrales de Barcelona que ya están funcionando, como decía, ¿no? En alta disponibilidad y bueno, en ese modo de región, ¿no? Que se lo hemos emulado a los hyperscalers. Luego tenemos otro en Sevilla, otro en Bilbao y por supuesto en Madrid. Y los primeros servicios que hemos lanzado comercialmente disponibles, que a día de hoy están muy dirigidos a empresas, es un servicio muy básico de computación y almacenamiento en el Edge. Chimpón. O sea, lo que damos a día de hoy es cómputo y almacenamiento a escala al lado de tu factoría o de tu casa, ¿no? Y hemos hecho, eso nos ha servido para hacer experiencias con algunos clientes, ¿no? Os hablaba antes, por ejemplo, del caso del gemelo digital de Gestam, eso lo hicimos en el nodo de Barcelona, y también hemos hecho experiencias con empresas de medios para el caso de uso que os decía de producción remota de vídeo. Eso también está muy cerca de ser un servicio, un offering comercial. O sea, ya hay un offering comercial con precio, con fuerza de ventas en el almacenamiento y el cómputo, y estamos a día de hoy. Tenemos muy avanzado el de producción remota de vídeo, que es otra, y luego también basado en realidad aumentada y realidad virtual, aplicaciones turísticas, ¿no? Hemos trabajado en Barcelona con una empresa de turismo, pues en un autobús turístico, en el que en el autobús prácticamente ya no es que lo mires por la ventana, ¿no? Es que con la realidad aumentada y la realidad virtual es que te metes dentro de la Sagrada Familia. Y bueno, la pregunta ya un poquito más concreta. La oferta de cómputo tendría más una forma de máquinas virtuales, oferta de ejecución de contenedores, servicios de functions as a service o lambdas. En este momento en el que estamos, ¿no? Porque luego la idea es ir hasta el SaaS, ¿no? Pero en el modo IaaS, nosotros estamos apostando claramente por máquinas virtuales y contenedores. O sea, estamos viendo que la industria todavía sigue consumiendo mucha máquina virtual. O sea, no puedes decir ya dejo de vender máquinas virtuales porque sigue habiendo mucha demanda de hecho, la transformación de las grandes empresas, ¿no? Y hablo de las grandes empresas porque son los que tienen tradicionalmente más TI, ¿no? Pero también en muchas medianas, ¿no? Empieza por, oye, pues lo que tengo en un servidor físico me lo llevo a virtual, y lo que pides es una máquina virtual, con lo cual en nuestro offering eso es clarísimo, pero también cada vez más, sobre todo para el nuevo desarrollo de aplicaciones que llamamos Cloud Native, contenedores. Y ahí estamos trabajando mucho, de hecho salía una nota de prensa, la podéis ver, que además salgo yo, sale, o sea, podéis buscarme porque salió ayer. Tenemos un acuerdo muy importante para eso con Red Hat y con IBM. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y todo esto que nos has contado hoy, ¿cómo cuadra con la noticia que leí hace tiempo de que Google Cloud iba a asociarse con Telefónica y creo que Azure también para tener un propio nodo en Madrid, aquí en España? ¿Se va a seguir haciendo o ya con esta perspectiva de no...? Bueno, nosotros tenemos tenemos un acuerdo, no sé cómo decirlo, ¿no?
que me estoy buscando un adjetivo, me sale grandioso, me gusta un super acuerdo, ¿no? Con Google y con Microsoft, también con Amazon, que tiene 3 patas el acuerdo, ¿no? El acuerdo es, por un lado, nosotros estamos llevando, como os he dicho, ¿no? Antes al principio os hablaba de la cloud híbrida, les decía que Telefónica y por supuesto muchas grandes empresas, parte de nuestro TI nos lo estamos llevando a la cloud de Google, a la cloud de Microsoft, y estamos en una aproximación de parte lo dejo en mis instalaciones, parte me lo llevo a Google y a Microsoft. Esto es la cloud híbrida, eso es una pata. Otra pata es un go-to-market conjunto. Y la tercera pata, que es la que tú decías, efectivamente la región de Google y de Microsoft en España va a estar pues en un data center nuestro, ¿no? De Telefónica en concreto, bueno, pues Tendo Alcalá. Entonces eso sigue, pero lo que va a hacer Google y lo que va a hacer Microsoft en España es esa aproximación que decía yo al principio de un gran data center centralizado. Entonces, el data center de Google va a estar en Madrid y el de Microsoft en Madrid, pero no va a estar en Cuenca, no va a estar en Logroño, no va a estar en Pontevedra. Entonces, el tener un gran data center en Madrid, pues te posibilita, y bueno, yo creo que ellos van a estar bien conectados, porque van a utilizar también la red telefónica, con lo cual van a estar bien conectados, pero van a poder lanzar servicios que demanden, pues 30, 40, 50 milisegundos, pero no van a poder lanzar servicios que demanden 1 milisegundo. Para poder lanzar servicios que demanden 1 milisegundo, o 5 milisegundos, o 10 milisegundos, van a necesitar el Edge Computing. Entonces, de esta manera, estamos hablando también con ellos, y tenemos ahora un proyecto con ellos, para que hagan pruebas y desplegar alguno de sus servicios en nuestros nodos Edge. Entonces, es complementario, ¿sabes? Podemos llegar a un gran acuerdo con Google y con Microsoft de que lanzan un gran data center centralizado y luego van montando satélites en los nodos Edge. Vale, perfecto. Gracias. Me imagino que esto también dejaría muy caducas algunas soluciones on-premise que tienen muchas empresas de la industria. La pregunta es si Telefónica tiene la intención de que los nodos Edge sean completamente gestionados por ellos, o si sería posible que algunas de estas empresas que ya tienen a lo mejor un data center que quedaría en desuso, sería un espacio donde se podrían establecer nodos del Edge muy cercanos a donde ya está la industria. No sé si te entiendo bien. Digamos que las empresas privadas puedan tener un propio nodo de Edge, como podría ser el funcionamiento de los... Se me ocurre, el blockchain, tienes muchísimos ordenadores distribuidos y no estamos hablando de que sea muy eficiente en términos de latencia, pero si Telefónica tiene que montar un nodo de Edge, por ejemplo, en un polígono industrial en Toledo, y no tiene un nodo Edge en Toledo, si hay empresas que ya tienen espacios... Sí, que podemos llegar a acuerdos donde yo no tengo una central, pues poder apalancarme, sí, de hecho lo estamos viendo. Utilizar la infraestructura que ya existe para montar un nodo Edge, quitarle coste a la empresa a cambio de tener ese milisegundo que estamos hablando y ofrecerlo a las empresas de la zona. Sí, lo que sí lo estamos viendo, ¿no? Sí que es verdad que a nosotros nos pasa, ¿no? Que tenemos... Bueno, nosotros, yo le digo que es que estamos ahora pagando muchas, ¿no? Y no sé qué cifra de centrales darte, ¿no? Porque venimos de 6.000 y queremos llegar a 2.000. Bueno, el mensaje es que nosotros sí que es verdad que tenemos mucho suelo técnico muy capilar. O sea, nosotros tenemos presencia, pues si no, o sea, tenemos demasiada presencia. Pero es verdad que tenemos algunas huellas, ¿no? Donde no tenemos a lo mejor una cobertura suficiente, y para eso sí que estamos viendo poder llegar a acuerdos puntuales de colaboración con algunas compañías que puedan tener. Sí. De hecho, en el proyecto europeo que os decía, que a colación de los fondos europeos, pues estamos junto con la administración pública presentando un proyecto de la mano pues muy ambicioso de Edge Computing. No va Telefónico solo, ¿no? Telefónica va de paraguas, o sea, de alguna manera somos los speakers, los portavoces del proyecto, los que tenemos de alguna manera
la estructura del proyecto montada, pero vamos 11 empresas españolas. Y algunas de las empresas que vienen con nosotros son empresas que nos pueden complementar justo lo que dices. O sea que muy buena pregunta. ¿Alguna cuestión más? Ya, yo te voy a hacer una pregunta. Ahora en 2-3 semanas justo van a empezar una asignatura que es de Cloud Computing, un módulo, entonces creo que las prácticas las van a hacer con Azure. Cloud Computing. Es que sí, de Cloud. Es que y con la mascarilla. Sí, pero si el micrófono te lo acercas un poquito te escucho sí, mejor. Vale, no, pues ahora empezará la asignatura de Cloud Computing, pero por otro lado este máster también toca la otra punta, es la parte más de sistemas embebidos y dispositivos. Entonces, en el salto este que había entre dispositivos Edge y los nodos Edge, ¿hay algún reto significativo que tengan que cumplir los dispositivos Edge a corto plazo para ponerse las pilas y poder aprovechar todo el potencial de los nodos Edge? Es casi al revés, ¿no? Nosotros, además, es muy buena pregunta, porque yo la primera demo que hice de Edge Computing, que me llevé al comité de dirección de Telefónica España que la viera, no les gustó nada, porque era una demo de Edge Computing en el que el device, el dispositivo, era prácticamente, era mogollón de cacherería, ¿no? Tenía ahí un mogollón ¿por qué? Porque lo que me llevaba al nodo Edge era parte si quieres, de la computación, pero buena parte de la misma seguía estando residiendo en el dispositivo. Entonces ahora las aproximaciones están siendo de que el dispositivo sea cada vez más tonto, sea un dispositivo, si quieres, más ligero de equipaje, que pues yo qué sé, ¿no? Con una interfaz sencilla pueda interactuar y que casi todo el cómputo vaya al servidor. O sea, en este péndulo, ¿de dónde me llevo al final digamos, el proceso? Pues hemos vivido momentos de todo tipo, ¿no? Muy centralizado, muy hacia el dispositivo, y ahora pues estamos en una ola de que todo ese proceso vaya en el nodo Edge y aligerar mucho el equipaje al device. Me permití hacerte una pregunta, Fidel, por la relación que hemos tenido, ¿no? Sí, nos conocemos hace muchos años. Muchos años. Vosotros sois los generadores de la idea, ¿no? Y al final el proyecto sale de la cabeza de un pensante, sobre todo tecnológico, ¿no? ¿Dónde estáis viendo, en qué sectores estáis viendo que están teniendo o que puede tener más ¿sabes? Sí, nosotros estamos... Porque hay uno concreto que, viendo lo de la baja latencia, viendo lo del vídeo, es el sanitario. No sé si ahí os habéis acercado a temas de hospitales, sí, Ministerio de Sanidad, sí, ¿no? Porque ahí veo un campo enorme, ¿no? Es decir, sí, baja latencia, vídeo, trabajo de campo de médicos en remoto. Sí. Nosotros estamos, primero, un sector donde esto, y es curioso, está calando, pero a unos niveles brutales, es la administración pública. Estos organismos oficiales muy resistentes hacia ir adoptando la cloud y todo lo que ello conlleva, por lo que se explicaba antes de la soberanía del dato, están con esto, no te voy a decir, súper interesados. Luego, y en la parte ya más empresarial, más de empresa privada, lo que has dicho, ¿no? Los casos de uso donde más casos de uso estamos haciendo es en el mundo de la factoría, de la industria pesada, ¿no? Con esto del gemelo digital, por ejemplo, ¿no? Ahí hay mucho. Luego en educación y en sanidad. Te destacaría por ahí. Luego hay un picoteo de muchas cosas, ¿no? Pero como grandes potenciales, pero con la administración pública, muchísimo. Las Smart Cities, es que están saliendo cosas de todo tipo. Fidel, una preguntita, yo tengo un par de preguntitas. Me has aclarado un montón de cosas, pero me quedan dos cosas aquí, un par de cosas por aquí. En España tenemos la mayor red de fibra, que según he oído a Payete, que Italia, Alemania e Inglaterra. Es pura verdad. Por lo tanto, la idea del Edge Computing me parece que es muy acertada para llegar a ser ese hub digital del que tú has hablado. La pregunta es, ¿a qué nivel de implantación de Edge Computing está el resto de Europa? Pues es difícil responder a la pregunta porque estamos en un proyecto antes.
oíamos de todo, ¿no? Pero ahora estamos en un proyecto, yo estoy, vamos, me toca a mí personalmente sentarme muchos días con mis colegas de Deutsche Telekom y los de Telecom Italia y también con los franceses, ¿no? Con los de Orange, sobre todo esos 4, ¿no? Luego participa puntualmente y me cuesta trabajo saber realmente qué nivel de implementación tienen, ¿eh? Yo te diría, me atrevería a decirte, Luis, que igual que en fibra y en 5G vamos los primeros, en Edge Computing también los primeros, ¿eh? Porque a ellos les veo todavía muy en modo prueba de concepto, ¿no? Y hemos hecho alguna prueba de concepto con ellos, ¿eh? Probamos hace unos pocos meses una experiencia de gaming que quedó muy bien con Deutsche Telekom, pero cada vez que se nos ocurría algo de mejorar esa prueba de concepto, nosotros teníamos infraestructura disponible para, os he dicho antes, ¿no? Tenemos el nodo de Barcelona, el de Sevilla, el de Bilbao, y yo les notaba que arrastraban un poco los pies. Yo veo una necesidad tremenda de una muy buena red de fibra para poder hacer esto. Sí, es que es así. Es que es el complemento perfecto. Claro, claro. De hecho, lo que sí que estamos, vamos, el proyecto este europeo nace, se impulsa, además le hemos llamado, o sea, se llama, pues esto es un concepto de la administración pública, se llama IPCI, que se llama Important Project de Interés Europeo, se llama así. IPCI significa en inglés Proyecto Importante de Interés Europeo. Y nace con el objetivo de llevar parte de estos fondos europeos a de verdad potenciar de una vez por todas tanto el despliegue de redes como de Edge Computing en Europa. Pero yo creo que vamos, por eso os decía que, joder, que estáis en un muy buen sitio, porque os vais a encontrar a la vuelta de la esquina un país donde vamos a tener unas capacidades digitales muy importantes. O sea, no, en otras cosas a lo mejor no. Oye, pues voy a la cola, no tengo petróleo, pero infraestructuras digitales, estáis en muy buen sitio. Luego he visto otra cosa con lo que has contado, y es la sensación que me da personalmente es que las telcos se tienen que olvidar de los servicios tradicionales de la voz y los datos para ofrecer los nuevos servicios, esos que la sociedad va a demandar, eso que tú has pintado todo, sí, tú ahí. Por lo tanto, creo que es una tremenda oportunidad de avance, además para toda la gente que nos dedicamos a las TIC. Sí, sí, es así. Nosotros, vamos, yo tengo una hija que le estoy recomendando que me pregunto y le estoy recomendando que se meta de cabeza, ¿no?, en las TIC, por lo que os estoy diciendo, porque es que de verdad que veo clarísima la oportunidad. Y efectivamente nosotros somos una compañía que éramos de voz, y ya digo éramos, porque a día de hoy el negocio de los datos o de la conectividad es, bueno, pues es lo que está creciendo, lo que está dándonos ahora de comer, ¿no? Y cada vez más somos una compañía TI, ¿no? Es que es así. Es que, es más, nosotros ahora hemos estrenado una figura, antes siempre en Telefónica siempre había un CTO y un CIO. El CTO era el de la red y el CIO era el de los sistemas. Ahora tenemos un CTIO. O sea, esto va tan al TI que al tío de la red ya es el CTIO. El CTIO. Es así, no es una broma, es tal cual. Y luego me has creado una cierta inquietud. A ver. Y has dicho que el Edge Computing que se está montando está abierto en cuanto a arquitecturas para que entren otros servicios de otras empresas, de otros players. La pregunta es, ¿no pasará con esto lo mismo que pasó con las centrales de dejar espacio para que otros entrasen y se llevasen más o menos el 60% del mercado? Pues tenemos que buscar un modelo más equilibrado, Luis, pero es justo la inquietud que tenemos todos. Que al final, con los que te toca negociar y con los que te toca hablar son muy potentes, son muy poderosos, y hay que buscar unos modelos de relación más justos, porque lo que nos ha pasado en el pasado ha sido que al final lo que das mucho, pero pones en valor poco. Efectivamente. Bueno, yo no tengo nada más que agradecerte
tu presencia y la claridad y clarificarnos por dónde se va con este tema. Muchísimas gracias. Pregunta. Hay por ahí una pregunta. Se tiene la red de las mejores del mundo, pero hay ciertos puntos en España que todavía no tienen de esa cobertura de fibra y probablemente no la tengan porque no es viable tirar fibra para esos sitios. Entonces se tendría que apoyar mucho la tecnología 5G de radio, sobre todo en pueblos de España donde su orografía pues no lo permite. ¿Cómo se pretende abordar? Porque esos sitios, algunos ni siquiera tienen implementado 4G a día de hoy. ¿Cómo se pretende abordar ese problema de desplegar tantas redes 5G y ofrecer esas garantías de latencia de una forma democrática? Porque muchas veces nos centramos en las ciudades y aquí es fácil ofrecer esas garantías porque estamos muy concentrados, pero a la hora de distribuirse, ¿cómo es de complicado ese reto? Bueno, cuando te decía, o sea, quiero decirte que el llegar al 100% de cobertura es imposible, ¿no? Dices, oye, mira, pues es que mi casa está a 4 kilómetros de la cima de no sé qué, pues, o sea, el 100% de cobertura geográfica es imposible, ¿no? Pero en España tenemos ya un nivel de capilaridad, cuando hablábamos antes de los kilómetros de fibra que suman más que Francia, que Italia, que en gran medida no es solo por el despliegue en las ciudades. De hecho, en las ciudades seguramente podremos compararnos. Donde en España hay una gran diferenciación es precisamente con la capacidad que estamos teniendo de llevar fibra y llevar 5G pues a todos los territorios, ¿no? Entonces, el plan es seguir, es decir, el despliegue de fibra no ha acabado. Nosotros seguimos con nuestro plan de despliegue de fibra y seguiremos llegando a cada vez más lejos y cada vez a más pueblos. De hecho, esto lo estamos haciendo también de la mano de la administración pública, porque como bien dices, desde un punto de vista empresarial, pues a lo mejor no te es rentable llevar la fibra hasta un pueblo de 500 habitantes, ¿no? Pero estamos con la administración pública recibiendo subvenciones precisamente para desde un punto de vista empresarial no te salen las cuentas, pues que la administración pública te ayude, ¿no?, a poder llegar. Y entonces, ¿cuál es el plan? Pues el plan es, ya a día de hoy somos la envidia de cualquier país europeo por la capacidad que tenemos de llegar a todos los territorios con fibra y también con 5G, y el plan es seguir. El 100% no. Pero vamos, yo por ejemplo, mi familia es de un pueblecito y macho, ahí tengo tengo un 5G que no veas ya, ¿no? Bueno, o sea que te quiero decir que el plan es seguir. Y una pregunta, porque esto, teniendo aquí a alguien de Telefónica, es un must. Con la proliferación de dispositivos IoT, va a haber muchísimos millones más de dispositivos. Si se tiene una idea de cuándo podría ser IPv6 una realidad. Bueno, nosotros somos IPv6 compliant, pero porque era requerimiento del guión ser IPv6 compliant, ¿no? Y hemos tenido que actualizar, yo lideré un proyecto de actualizar todo, un proyecto de años, porque había que ser IPv6 compliant. ¿Pero cuándo va a ser imprescindible porque porque Internet funciona en IPv6? Pues no sé si lo veremos. Yo no lo sé si lo veremos, porque al final cada vez somos capaces de gestionar los servicios cada vez con menos... O sea, antes cada vez necesitabas más IPs y ahora eres capaz de gestionar los servicios con las IPs que tienes, ¿no? Entonces, no te puedo decir cuándo, ¿eh? No te puedo decir cuándo. Sé que tenemos que ser compliant y lo somos, pero que sea una realidad a nivel worldwide, pues no te puede ser. Porque se tienen noticias desde hace 10 años por lo menos. Yo el proyecto que lideré corriendo por lo que se acababan las direcciones IP, igual fue hace 10 años. Y aquí seguimos. Claro, y con tanto dispositivo, pues hay que usar de trucos como NAS, claro, pero al final estamos gestionándolo. Pero en cualquier caso, claro, si a lo mejor si se produce de pronto una eclosión, ¿no?, del IoT y vamos a un orden de magnitud por encima de devices, pues
pues puede ser que sea necesario el IPv6, pero seguro que estamos todos preparados, porque ya toda la tecnología que desplegamos es IPv6, toda. Claro, lo que oías en las noticias es pues que está, con tan solo pulsar un botón se podría llegar a un 80% ya de cobertura IPv6 es que es en así, España. es así. O sea, técnicamente estamos preparados. Otra cosa es que sea una necesidad o no. Pues nada, un placer, Un placer.